os voy a intentar ahora demostrar, de manera muy aproximada, claro, pero os voy a intentar demostrar que la redistribución no es vertical, que es horizontal, en general. Es decir, que no es un pobre metiéndole la mano en el bolsillo a un rico, sino que somos cada uno de nosotros metiéndole la mano en el bolsillo a nuestro vecino a cambio de que nuestro vecino nos meta la mano en nuestro bolsillo. De tal manera que el dinero circula horizontalmente con un intermediario, que es el Estado, que se lleva su parte. Bien. En el año 2022, el salario medio en España fue de 26.000 euros. Y el mediano, que no es el medio, no está sesgado por la parte alta de la distribución, fue de 22.000 euros. Bien, con esas cifras, ¿cuántos impuestos creéis que pagó el trabajador promedio? Ahora lo vamos a ir desgranando, pero ¿cuántos impuestos creéis que pagó ese trabajador con un salario promedio de 26.000 o ese trabajador con un salario mediano de 22.000? Impuestos en un sentido muy amplio, ¿eh? Estoy incluyendo también cotizaciones sociales, que no son técnicamente un impuesto, pero al final es dinero o riqueza que generamos nosotros y que nos la quitan. Luego nos la devuelven supuestamente a través de pensiones, pero de momento no nos dejan administrarla, no nos dejan disponer de ella. Y el IVA también, por supuesto. Bueno, pues el ciudadano, el trabajador promedio, pagó, ya digo, aproximadamente, porque ahora vamos a hacer los cálculos y son pues, un poco genéricos, pero más o menos va en correspondencia con las cifras que hemos visto antes. El trabajador promedio pagó 15.800 euros en impuestos y el trabajador mediano 12.500. ¿Cómo salen estas cifras? Bueno, primero contando la cotización social a cargo del empresario. La cotización social a cargo del empresario es parte del coste laboral, es parte del valor que genera el trabajador y que el empresario paga en nombre del trabajador. No es un impuesto realmente al empresario, es un impuesto al trabajador que ingresa al empresario en nombre del trabajador y que redunda en beneficio del trabajador. O dicho de otra manera, si en lugar de ingresárselo al Estado nos lo ingresara en una cuenta personal, para el empresario sería lo mismo. No pagaría menos, pagaría exactamente lo mismo. ¿Bien? La cotización social a cargo de la empresa en España es del 30,4% del salario. Y eso ya no lo veis en el salario. El salario bruto que conocéis, que negociáis, ya es después de deducir la cotización social a cargo de la empresa. Un 30% de vuestro salario ni siquiera lo veis en vuestro salario bruto en la nómina. ¿Esto qué significa? Pues que el trabajador medio paga en cotización o se le sustrae por cotización empresarial 8.000 euros y el trabajador mediano 6.600. Luego, además, la Seguridad Social, que se nos dice que tiene un estado financiero maravilloso, bueno, no se contenta con esto, sino que también al propio trabajador le cobra una cotización. Cotización que actualmente está en el 6,47%. Por tanto, entre las dos, 37-38% del salario. Eso significa que en el caso del trabajador promedio, pues la cotización a cargo del trabajador, esta sí la veis en la nómina, si se deduce de la nómina, son 1.700 euros anuales y en el caso del trabajador mediano son 1.400. Luego, el IRPF. El IRPF también lo pagáis sobre vuestro salario bruto y si vamos al tipo medio efectivo del IRPF por esos niveles de renta, estos son datos que lo tenéis publicado en el Ministerio de Hacienda, pues el trabajador medio está pagando alrededor de 4.000 euros de IRPF, el que cobra antes de cotización empresarial o después de deducir la cotización empresarial 26.000 euros, está pagando en IRPF 3.930, unos 4.000 euros en IRPF, y el trabajador mediano casi 2.700. Por tanto, el salario después de impuestos y cotizaciones pasa de el que hemos dicho que es de 26.000, en realidad es un coste salarial de 34.200 euros. Pues pasa de 34.200 a 20.500. Y el salario mediano de 21.700 euros, que en realidad es un coste salarial, incluyendo cotización empresarial, de 28.500, pasa a 17.700. Pero claro, estos son solo los impuestos directos sobre vuestros ingresos. Luego, además,
hay que deducir los impuestos indirectos, especialmente el IVA, pero no solo el IVA. Bueno, aquí lo que he supuesto es que aproximadamente cada uno de estos trabajadores gasta el 70% de lo que le queda en neto después de pagar impuestos directos y que se le somete al tipo medio o al tipo implícito sobre el consumo, que en España es de casi el 15%. ¿Bien? Eso significa que en impuestos indirectos el trabajador medio estaría pagando 2.100 euros y el trabajador mediano 1.800. Al final, lo que tenemos es que un salario o un coste salarial que en términos promedio en España es de 34.200 euros, queda reducido a una renta disponible de 15.700. Por tanto, ha pagado a 18.500, es decir, ha pagado 15.700 en impuestos. Y un coste salarial de 28.400 queda reducido a, en este caso sí, 15.800, por tanto, ha pagado 12.500 en impuestos. ¿Vale? Por tanto, en términos promedio, a un trabajador el Estado le arrebata actualmente cada año, se puede desviar un poco al alza o a la baja, pero alrededor de 15.800 euros. Y al trabajador mediano, alrededor de 12.500. Entonces, lo que deberíamos plantearnos es, si el Estado no nos quitara todo esto, ¿tendríamos autonomía suficiente como para gestionar, como para acceder, como para seleccionar aquellos servicios que hoy nos proporciona el Estado quitándonos todo esto? Y me podéis decir, bueno, pero es que esos son todos los impuestos. Y algo de impuestos ha de haber, si no desaparecería el Estado. Vale, de acuerdo. Hoy el Estado, como os he dicho, recauda alrededor, 570.000 millones de euros, que es alrededor del 43-44% del PIB. Dejemos la recaudación fiscal en el 10% del PIB. Es decir, que mantengamos solo el 20% de la recaudación tributaria que se da hoy en España. Eso significaría que al trabajador promedio se le devolverían 12.600 euros en impuestos y al trabajador mediano 10.000 euros en impuestos. ¿Vale? Con un 10% de PIB, de gasto público, de impuestos y de gasto público, ¿qué se puede hacer? Porque muchas veces no dimensionamos correctamente las cosas. Claro, decimos, bueno, el Estado gasta 45, 46, claro, pero es que si quieres tener defensa, seguridad, eso vale dinero. ¿Sabéis cuánto gastamos en defensa, España? 1% del PIB. ¿Sabéis cuánto gastamos en seguridad y justicia? 2% del PIB.